Liberalismo y conservadurismo y política de tierras. Trabajo presentado por Nelly Lucía Andrade Cardoso de la Maestría en Psicología Comunitaria. John Stuart Mill dice que un Estado que empequeñece a los hombres a fin de que sean en sus manos dóciles instrumentos llegará a darse cuenta que con hombres pequeños ninguna cosa grande podrá ser realizada. Como antecedentes importantes al tema de las tierras en Latinoamérica, tenemos que en los siglos XV, XVI y XVII se dan cuenta en Europa que las monarquías no son viables, las monarquías se han vuelto foco de tiranía, autoritarismo y dictadura, y empiezan a gestarse las revoluciones, grandes revoluciones internacionales. Surge el liberalismo con las revoluciones liberales como la de Inglaterra y la de Francia, en las cuales la monarquía es tumbada por la burguesía emergente. Con la democracia se busca el equilibrio que no brindaban estas monarquías. Surge el liberalismo en contraposición al conservadurismo que defiende las monarquías tradicionales, la familia, los valores. Surge el liberalismo hablando de libertades, libertad de conciencia, prensa y revolución industrial. Los estados se transforman en estados liberales, sin embargo, con el liberalismo surgen conflictos internos y después de unas décadas observamos países donde se caracterizan por la exclusión, la pobreza, guerras internas, las grandes burguesías propietarias de fábricas e industrias. Hacia el momento de la revolución industrial, donde se ven todos estos inventos, adelantos, desarrollos industriales, se produce asimismo una confrontación entre los empleados, que son los industriales burgueses, con los sindicalistas, quienes luchan por los derechos de los trabajadores, de la salud, y empieza a emerger una legislación laboral con sentido social. Se pasa de estados gendarmes a estados sociales de derecho. Surge además el movimiento de la burocracia, del que habla Max Weber. Otro momento importante en la historia es en 1930 la Gran Depresión y hacia los 70 vuelven a emerger las tesis conservadoras. 4 días de jornal en el mes le daba siervo a don Floro Dueñas por el agua y otros tantos a la hacienda por el arriendo, de manera que le quedaban 3 semanas libres y éstas las empleaba en arañar su pedregal con la vieja pica oxidada que le había dado el mayordomo. No tenía un buey para la aranza, pero con tránsito componían una yunta muy valiente para el trabajo. Los dos limpiaban la tierra, la escarbaban, la rompían, la escarmenaban, la revolvían y la alisaban con sus propias manos. De noche hacia la madrugada, cuando se quedaba dormido el peón cuidandero de la toma, que había puesto don Floro para que sus vecinos no le robaran el agua, Ciervo se arrastraba en 4 patas y abría un boquete en la acequia para sacar un poquito de agua y regar su sementera. Con el corazón palpitante y la oreja tiesa y alerta como la del perro que lo acompañaba, permanecía varias horas acostado en la tierra mirando a la luz de las estrellas correr el agua. Aquí podemos evidenciar la situación de muchos campesinos colombianos y latinoamericanos que para lograr tener agua, para lograr tener una tierra, se tienen que someter a las condiciones de los terratenientes que tienen la mayor cantidad de las tierras. Las características agrarias de Latinoamérica dice que la mayoría son regímenes autócratas, latifundistas, feudales, terratenientes. Todavía en América Latina podemos observar regímenes feudales en los cuales hay una gran cantidad de grandes propietarios de tierras que acumulan tierras, ¿cierto? En contraposición con nuestros campesinos que desafortunadamente pasaron de ser propietarios de sus parcelas a ser empleados y a ser jornaleros por unas pagas miserables. Los grandes terratenientes se apropiaron de tierras por compra, por desplazamiento forzado de los campesinos a través de ejércitos privados que eran los ejércitos de paramilitares. Al cortar el acceso de agua de los campesinos, los hicieron huir hacia las ciudades a aumentar los círculos, los anillos de miseria alrededor de las grandes ciudades. Los campesinos cambiaron su estatus de propietarios a jornaleros en condiciones precarias de pago y seguridad. Fueron desplazados a tierras alejadas o migraron a grandes ciudades.
¿Qué observamos actualmente? La acumulación de tierras y grandes emporios agroindustriales como el de caña, el aceite de palma, entre otros, que han acumulado las tierras. Son emporios que hacen un uso inapropiado, incluso algunos en manos de compañías extranjeras que no cumplen con los requisitos mínimos de protección del medio ambiente y empobrecen aún más las comunidades aledañas. Nosotros podemos observar durante los gobiernos conservadores y los gobiernos liberales también se ha promovido esta acumulación de tierras de los terratenientes. Los gobiernos de turno han sido partidarios de los latifundistas en contra de los campesinos, que son quienes realmente trabajan la tierra. Acá podemos observar una caricatura de Matador que dice que en el 2010 no hay plata para comprarles predios a campesinos y desplazados, y un campesino dice que parece que la única tierrita segura para los desplazados sigue siendo esta. Un tema importante a tener en cuenta es la reforma agraria de López Pumarejo. La ley 200 fue sancionada por el presidente López Pumarejo en 1936, pero se reglamentó hasta 1938. Es indiscutible que el presidente López Pumarejo trató de darle solución al problema para impulsar el desarrollo económico social. Se venía de una serie de movimientos sociales de insatisfacción sobre el manejo que se estaba dando al campo y las políticas agrarias. López Pumarejo reaccionó y trató de darle respuesta a estas necesidades populistas. Sin embargo, no tuvo la capacidad para abrir caminos a la reforma agraria, dado el gran poder de la clase terrateniente en la estructura del Estado. La significación de la Ley 200 para el desarrollo rural de Colombia estribó en su legitimación a las estructuras que ya prevalecían. Le dio una base legal a muchas propiedades mediante la apropiación de baldíos durante el periodo de crecimiento de las exportaciones agrarias. Al reforzar la posición económica y política de las élites terratenientes, la Ley 200 creó el escenario para el desarrollo futuro que estamos viviendo hoy en día del campo colombiano con base en grandes propiedades privadas. Una parte de la Ley 200 hablaba de que las personas que estaban explotando en ese momento la tierra pasaban a ser propietarios. La reacción de los propietarios fue el desalojo violento de aparceros y arrendatarios, lanzando un flujo creciente de campesinos hacia las ciudades y otras regiones. Eso generó una escasez de mano de obra que hizo cada vez más difícil la obtención de trabajadores a través de arrendamiento y de aparcería. La orientación social y la acción política de los gobiernos de López Pumarejo pueden mostrarnos de alguna manera como una reconfiguración del Estado en torno al reconocimiento de su papel interventor en la vida social. Los derechos sociales fueron reconocidos por el Estado protector. Hace un momento yo les hablaba que antes hablábamos del Estado gendarme, vigilante, perseguidor, ¿cierto? Y ya acá ya hablamos de un Estado protector que planifica y regula la cultura y la familia, que se ocupa por las necesidades sociales de sus ciudadanos, entre ellos los campesinos. Acá vemos nuevamente una caricatura de Matador que dice: como campesino, ¿qué opina de la pena de muerte? Que deberían quitarla, su merced. Nosotros vemos actualmente las masacres en los sectores rurales, el asesinato de líderes sociales, de muchos líderes ambientales. Esta semana asesinaron en Quibdó a una líder ambientalista. Entonces vemos cómo continúan estas muertes de líderes sociales y de personas que están luchando por los derechos de los campesinos, del medio ambiente, de los páramos, y sin que haya una respuesta efectiva de parte del Estado. La revolución agraria en América Latina. Tenemos dos tipos de revoluciones agrarias en América Latina, de acuerdo a este artículo de la reforma agraria en América Latina, una revolución frustrada. Tenemos algunas revoluciones agrarias que fueron resultado de revoluciones como en México y Bolivia, que han provocado alteraciones significativas en índices de concentración de la propiedad de tierra, como sucedió en Guatemala, Chile, Perú, Nicaragua y El Salvador.
que representó una sustancial transferencia de tierras de grandes terratenientes a familias de campesinos. Se creó una agricultura reformada que pasó a constituir un subsector intermedio, es decir, entre el sector comercial moderno, hegemonizado por el agronegocio, y un sector campesino tradicional. Pero hubo otro segundo bloque, nos dice este autor, que fue constituido por aquellos países que tuvieron unas reformas agrarias superficiales. Entre esos está Colombia, Brasil, Ecuador, Honduras, República Dominicana y Paraguay. En estos casos, la intervención del Estado no alteró significativamente los índices de concentración de propiedad de tierras. La mayoría de estos programas fueron patrocinados por Estados Unidos en algo que se llamaba Alianza para el Progreso, que buscaba crear como un colchón de granjeros medianos entre la masa campesina tradicional y la gran propiedad comercial moderna. La intención de Estados Unidos y de los gobiernos latinoamericanos era impedir la expansión de la Revolución Cubana, pero se lograron unas pseudo reformas con unos resultados muy pobres, que no impidió que se generaran burocracias muy voluminosas que realmente no fueron incapaces de brindar un soporte técnico y financiero a nuestros campesinos. Entonces nosotros vemos acá en el segundo bloque de reformas agrarias en Colombia. Sin embargo, estos autores plantean al final como conclusión que no existe una diferencia significativa entre los países en los cuales hubo una reforma agraria resultado de unas revoluciones a los que fueron parte de esta Alianza para el Progreso, que los campesinos siguen siendo una clase pobre, vulnerable, llena de necesidades, que pertenece quizás al estrato social más bajo, carente de oportunidades, de acceso a servicios, de acceso a educación y de capital de trabajo, que a pesar de que el origen de estas reformas agrarias hayan sido movimientos diferentes, la situación actual de los campesinos es la misma sin mayores diferencias. Matador nuevamente, proyecto La Colosa en Cajamarca, con agua se puede preparar sancocho, con oro no. ¿Qué estrategias a implementar para solucionar esta problemática que hemos desarrollado en el torno de la presentación? Los países deben elaborar políticas de tierras integrales de carácter nacional. ¿Qué necesidades evidenciamos? La importancia del acceso al crédito para los pequeños agricultores. Que los agricultores pequeños y medianos tengan un capital de trabajo económico, ¿cierto? Que el Banco Agrario, que los bancos en general tengan líneas de crédito asequibles para nuestros campesinos, lo cual no pasa y por eso los campesinos terminan o vendiendo sus tierras o trabajando como jornaleros en condiciones precarias. Capacitación. Los campesinos son poseedores de un vasto conocimiento ancestral a nivel de agricultura, a nivel de producción, sin embargo, necesitan ser actualizados, ¿cierto? Y necesitan políticas sociales de acompañamiento y orientación, porque muchos de ellos están inmersos en problemas como el alcoholismo, como la drogadicción, como la violencia intrafamiliar, como la falta de alfabetización básica. Otro tema importante por desarrollar es la asistencia técnica, servicios veterinarios y técnicos, ¿cierto? Para lograr que los campesinos colombianos y latinoamericanos den el paso de su conocimiento ancestral a un conocimiento técnico especializado. Acceso a adquisición de tierras. Nuestros campesinos deben volver a retomar su estatus de propietarios y no ser simplemente jornaleros. Expropiación de tierras a grandes terratenientes con su correspondiente indemnización para entrega a medianos y pequeños agrícolas. Esta era una de las intenciones de López Pumarejo en su reforma agraria, que no se logró, ¿cierto? Y era poder expropiar a estos grandes terratenientes comprándoles o indemnizándolos de alguna manera para posibilitar que los pequeños y medianos agricultores tuvieran acceso a sus propias parcelas. Políticas de protección a los campesinos e incentivos para permanecer en el campo. Si seguimos con esta política de expropiación al campesino, de desplazamiento forzado, de cultivos ilícitos como la coca,
Lo que estamos haciendo a largo plazo es un perjuicio para todo el país, cosa que no entienden los grandes terratenientes que en su corrupción y en su egoísmo perverso no se dan cuenta del daño que se le hace al país y a las futuras generaciones al desplazar a los campesinos que se vuelven un anillo de miseria alrededor de las grandes ciudades. Estrategias de fortalecimiento comercial y de cadenas de distribución que privilegien a los agricultores. Esta semana hemos visto por redes sociales noticias como que los paperos de Cundinamarca, Boyacá, están saliendo a las carreteras tratando de vender sus productos. Gran parte de la queja de los campesinos son esos intermediarios que se quedan con gran parte de la ganancia de manera injusta. La idea sería conformar verdaderas redes de comercialización y distribución que dejen en manos de los campesinos productores la mayor cantidad de la riqueza generada de esta actividad económica. Promoción de organizaciones solidarias y cooperativas. Las organizaciones solidarias como cooperativas, como fondos, como asociaciones mutuales, son la respuesta a gran parte de las necesidades de nuestros campesinos porque la unión hace la fuerza y en la medida en que haya una unión de estas comunidades campesinas, indígenas, productoras, se va a poder potencializar su capacidad de negociación y su capacidad de solicitar créditos, asistencia técnica y demás. Investigación agrícola, como por ejemplo en las repercusiones de los acuerdos de libre comercio. Hemos visto cómo estos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con otros países, han afectado negativamente a nuestros campesinos y a nuestros productores agrícolas en la medida que el traer productos en malas condiciones y en bajos precios ha ocasionado un impacto competitivo para nuestros campesinos. Entonces es muy importante mirar cuál es el verdadero beneficio de este libre comercio y qué productos son susceptibles de incluir y qué productos no, porque estarían en perjuicio de nuestros campesinos. Creación de las condiciones equitativas que permitan la supervivencia de la agricultura familiar y orientada al mercado nacional. Si continuamos explotando de manera indiscriminada nuestros recursos naturales y si continuamos dándole la espalda a nuestros campesinos, pues vamos a ver futuras tragedias como las que nos plantea esta caricatura de Matador.